Buenos días con todas y con todos los presentes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la bienvenida a la Semana de la Evidencia en la edición 2022. Un festival de eventos que busca entender, promover y celebrar el uso de evidencia en la discusión y el desarrollo de políticas en los países latinoamericanos. Agradecemos de manera especial a quienes difunden entre sus estudiantes o redes las evidencias y conocimiento que se va generando desde el MIDIS, enriqueciendo así su acercamiento y formación en los temas de política social dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad. El video de este y otros eventos también será difundido en la web del MIDIS y en el portal Evidencia MIDIS, junto a sus materiales y documentos. A continuación, vamos a dar la palabra al director de evaluación de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, Elmer Guerrero Yupanqui. Elmer, tienes la palabra. Muchas gracias, Abed. Gracias también a todos y a todas por su participación en este evento y de los dos siguientes eventos que tendremos hoy para ustedes. También damos las gracias a los panelistas que nos acompañarán todo el día. Para mí es un gran placer estar aquí, rodeado, aunque virtualmente, con gente muy comprometida con el desarrollo del país. Para todos, es conocido que los países requieren de más inversión en infraestructura, educación, salud, entre otros, para alcanzar así un mejor estado de bienestar. El MIDIS, a través de sus programas sociales e instrumentos de política, también contribuye a que la población alcance ese mejor bienestar, por lo que articula, gestiona las intervenciones que tiene para reducir pobreza, incrementar el desarrollo infantil temprano, mejorar la nutrición, visibilizar las desigualdades y atacarla. Vaya que tenemos bastantes retos por delante, todos ellos en favor de cambiar la vida de nuestros conciudadanos. Esto es llevado de la mano de un diseño de política y siempre poniendo al centro al ciudadano. Todas las acciones de mejora que implemente el MIDIS deben ser evaluadas y analizadas rigurosamente para que a partir de los hallazgos y agenda pendiente, los programas sociales e instrumentos de política tengan un curso de acción para elevar el bienestar de todos, sobre todo de los más vulnerables. Así, esta serie de eventos en los que venimos participando y promoviendo desde la Dirección General de Seguimiento y Evaluación no solo es un compromiso de devolver a la ciudadanía los resultados de aquello que evaluamos, sino también es el compromiso que tenemos por un país mejor. Hoy tenemos el placer de presentar los siguientes tres paneles. El primero, que comienza en breve, es la infancia en el territorio. El segundo, que es estrategias de sostenimiento del hogar en comunidades rurales del ámbito andino, tendrá inicio a las 11 aproximadamente. Y el tercero, estudios de las percepciones sobre los desafíos de los derechos de las personas LGTBI, que comenzará a las 3 de la tarde. Los tres paneles están organizados con los ganadores del cuarto concurso de investigaciones culminadas que promovemos desde el MIDIS por cuarto año consecutivo. Así, doy por inaugurado en el MIDIS la Semana de la Evidencia 2022 y los dejo acompañados con un panel de lujo. Muchas gracias. Ahmed. Gracias por tus palabras, Elmer. A continuación presentaremos a Leslie Miranda, coordinadora de evaluación de políticas sociales de la Dirección de Evaluación del MIDIS, quien tendrá a su cargo la moderación del evento. Leslie es licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Economía de la Universidad de Chile, con más de 15 años de experiencia en investigación y evaluaciones de programas e intervenciones sociales públicas. Bienvenida, Leslie, tienes la palabra. Muchas gracias, Ahmed. Buenos días a todas, a todos los asistentes a este evento, quienes nos acompañan desde sus diversas funciones, ¿no? Autoridades, gestores públicos, investigadores, docentes de la academia y la sociedad civil de distintos sectores conectados también desde diversos lugares del Perú y, por qué no, también desde otros países de la región.
Agradecemos su interés de participar de este panel que se titula La infancia en el territorio, en el cual compartiremos evidencias generadas recientemente a favor de los niños y niñas del país. Esperamos que los resultados de estos estudios aporten información relevante para la toma de decisiones y para la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, principalmente en sus ejes de crecer para incluir. El evento consta de 3 momentos, ¿sí? El primero, durante la primera media hora, vamos a tener 2 presentaciones. En un segundo momento, durante 20 minutos, vamos a tener los comentarios de nuestros panelistas. Y en un tercer momento, vamos a responder las preguntas de nuestros asistentes. Para ello, los invitamos a registrar sus preguntas a través del sistema de preguntas y respuestas del Zoom o también a través de los comentarios del Facebook Live del MIS. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es presentar a nuestros presentadores. En primer lugar, tendremos la presentación del estudio titulado Evaluación de Impacto del Piloto de la Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia, que estará a cargo de Johnny Campana. Johnny es economista por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, tiene una maestría en economía por la Universidad San Andrés de Argentina. Actualmente Johnny se desempeña como economista asociado en el área de desarrollo económico y social de Macrocónsul, donde ha prestado asesoría a diversas instituciones públicas, privadas y multilaterales, principalmente realizando estudios de diseño y evaluación de impacto e intervenciones contra la pobreza. Bienvenido, Johnny, tienes la palabra. Recuerda que tienes 20 minutos para realizar tu presentación. Pues, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también a este evento. Voy a cargar rápidamente la presentación. Tengo un PPT que quiero mostrar. Ya, ¿me confirman por favor si ya se ven? Está cargando todavía. Ahora sí se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, inicio rápidamente, es que tengo 15 minutos para hacer la presentación. Voy a tratar de calzar exactamente el tiempo que se me ha asignado. Bueno, nuevamente reitero el agradecimiento a MIDIS por la invitación a participar en este evento. Es un evento que nosotros seguimos de manera cercana. Lo que traigo a presentar es es un estudio que realizamos desde Macroconsult, titulado La evaluación de impacto del piloto de la estrategia de gestión territorial primero a la infancia. Este fue un estudio financiado por la Fundación Bernard Van Leer, que tuvo como asistencia, bueno, a una estudiante de la Universidad de Piura llamada Jasmine Barber. Y para ir rápidamente al estudio, nosotros sabemos que muchos programas de infancia son menos efectivos de lo esperado debido a problemas de coordinación. Esperen un segundo. Y coordinación por problemas que pueden existir desde el lado de la oferta o desde el lado de la demanda, ¿no? O también directamente por algún problema de capacidades a nivel de la gestión subnacional de las intervenciones. Entonces, uno razonablemente piensa que promover, eh, desarrollar, implementar alguna estrategia de coordinación y gestión subnacional y desarrollar capacidades para la gestión subnacional de estos programas probablemente tendrá un impacto positivo en indicadores de desarrollo infantil temprano, ¿no? Es lo que está detrás, digamos, como hipótesis de la investigación. Hay otros estudios que han abordado un poco este tema en otras partes del mundo, en otras partes de la región también, y ahí mostramos algunos estudios previos, algunos antecedentes, digamos, como programas de capacitación y asistencia técnica que mejoran las prácticas de gestión, hay evidencia de que esto funciona, la coordinación y la calidad de los servicios locales, también algunos argumentan la mejora de la cobertura o indicadores de resultado final. Hay trabajos en los que también se incide en la capacitación sobre funcionarios públicos para la mejora a nivel de la gestión de programas de salud, educación, agua y saneamiento, etc. En cualquier caso,
parece que alguna suerte de desarrollo de capacidades, fortalecimiento institucional, puede funcionar para mejorar la gestión de las intervenciones sociales. Lo que nosotros buscamos hacer en este estudio es evaluar el impacto del piloto de la estrategia de gestión territorial primero de la infancia. Fue solamente un piloto lo que nosotros estamos evaluando, que se implementó durante un periodo bastante acotado de tiempo en el año 2021. Lo que voy a mostrarles a continuación es tan solo los resultados del impacto de muy corto plazo de esta intervención. Y bueno, de manera específica buscamos evaluar el impacto de esa estrategia sobre la institucionalización de procesos a nivel local, que es parte importante de lo que se busca hacer, a nivel local y regional en particular. Y luego tratar de ver si es que esos impactos se han trasladado hacia la ampliación del acceso al paquete integrado de servicios. Al paquete integrado de servicios que actualmente se busca proveer o se busca mover a través de esta intervención. Esa es un poco la EGTPI, es esta estrategia. Es digamos, conceptualmente puede entenderse como un esfuerzo de articulación de todas las acciones que tiene el Estado en torno al desarrollo infantil temprano. Y eso implica tanto acciones intersectoriales como intergubernamentales. El esquema que se ve ahí, este modelo de coordinación, recoge la manera en que se busca que esto opere. En el lado izquierdo tenemos a lo que se llama la instancia de articulación regional, esto de acá. Perdón, un segundo, voy a poner el puntero. Acá. Aparece la instancia de articulación regional, que es una instancia liderada por el gobierno regional, pero conformada por otros entes que tienen participación en el territorio, en la región, quiero decir, y que intervienen de alguna manera con los servicios que esa estrategia busca generar, servicios básicamente vinculados al desarrollo infantil temprano, ¿no? Esta instancia lo que busca hacer es eh, optimizar la oferta de servicios para que esta oferta luego sea calzada con la demanda, para que los agentes demandantes se encarguen de, bueno, puedan acceder a los servicios. Esos agentes demandantes son inducidos a solicitar acceder a los servicios por una instancia de articulación local. La instancia de articulación local es un ente liderado por el gobierno local y que también tiene presencia de otras entidades, instituciones que trabajan en torno al desarrollo infantil temprano, y básicamente busca estimular esa demanda. Una vez que la oferta está optimizada, por optimizada quiero decir, se han identificado cuellos de botella y se han superado las limitaciones que pudieran existir, entonces esta demanda debería buscar esos servicios. Como ven, lo que se busca acá es que esas dos instancias de gobierno en principio coordinen, interactúen, se retroalimenten mutuamente para que la demanda calce con la oferta, para que la oferta esté presente cuando la demanda busque esos servicios. Pero en el interín también estas instituciones coordinan con otras instancias de gobierno, como por ejemplo los programas sociales que tienen presencia en el territorio. La IAL, la instancia de articulación local, coordina conjuntos con CUNAMAS, que son programas públicos, bueno, entre otros, programas públicos que tienen mucha cercanía con la demanda, trabajan muy cercanamente con la población infantil. Entonces, se valen, solicitan ayuda, prestan ayuda, prestan los servicios, solicitan los servicios de Juntos y CUNAMAS para que estos también coadyuven en esa labor de búsqueda de la demanda y estimulación de la demanda. Esa estrategia tiene tres elementos claves para que funcione. El primero se llama la articulación. El primero es la articulación, que tiene que ver con este funcionamiento casi como, eh, eh, casi como una máquina eh, entre la IAR, la IAL y los programas sociales, bueno, y otras instancias que trabajan en torno a DIF en el territorio. Se trata del trabajo conjunto, coordinado entre todas esas instancias. Por otro lado, hay una labor de sectorización, lo cual implica que, por ejemplo, la IAL debe sectorizar, particionar el territorio, de modo que pueda identificar brechas de acceso a servicios en puntos específicos de cada uno de los distritos, de cada una de las jurisdicciones.
Y por, perdón. Y por último, hay un componente vinculado al seguimiento nominal, que implica que cada uno de los niños y niñas que existen o que residen en los territorios de la YAL deben ser identificados para ver si estos están accediendo o no a los servicios. Si es que se identifica a algún niño o niña que no tiene, que carece o que no está accediendo a alguno de los servicios que se pide para su edad, entonces la YAL busca que llegar a esta persona y llevarla hacia los servicios que le corresponderían. Ese trabajo, como ven, es un es un modelo de coordinación bastante sofisticado y también bastante demandante. Lo que queremos hacer es ver si esto ha tenido efectividad en el corto tiempo que hemos podido evaluar. Ese es un poco el modelo conceptual de la estrategia de gestión primero de la infancia. Rápidamente, acá no me voy a detener mucho, pero lo que se busca hacer es, en un primer momento, fortalecer institucionalmente a los gobiernos locales y regionales. Hay un proceso de acompañamiento y capacitación bastante intenso, que luego que busca que, en última instancia, esto, bueno, digamos, en primera instancia, se institucionalicen procesos dentro de cada una de estas instituciones. Por ejemplo, observados a partir del cumplimiento de ciertas responsabilidades que debe tener el gobierno local, como la organización de la YAL, la sectorización, el seguimiento nominal, entre otros, y también capacitaciones de acompañamiento a los gobiernos regionales para que estos, en principio, organicen la YAR, pero después asignen recursos a salud, a educación, a agua, etcétera, para asegurar que las brechas se cierren, que las falencias a nivel de oferta se solucionen, y de esa manera la demanda puede encontrar una oferta existente, ¿no? A partir de esto se busca que las acciones, bueno, se articulen en torno al ciclo de vida, es decir, a lo largo del ciclo de vida de los niños, desde que son muy chiquitos, de hecho, en etapa prenatal hasta periodos críticos de la infancia, y eso implica el desarrollo de sinergias y complementariedades oferta-demanda, ¿no? Para que luego con ello se pueda ampliar el acceso a los servicios dirigidos a primera infancia. Hay 4 paquetes que voy a mostrar enseguida. Y a través de ellos se espera alcanzar resultados a nivel inmediato, ¿no? Observados en el desarrollo infantil temprano. Estos son los paquetes que se han previsto, son 4 paquetes. El primero de ellos tiene que ver con, con el periodo estacional, el periodo anterior al nacimiento, digamos, que se dirigen básicamente a la gestante, ¿no? Antes del parto. El segundo paquete tiene que ver con los primeros 2 años de edad. Es un paquete de servicios dirigidos a niños de 0 a 2 años y tiene que ver con la ampliación del acceso al DNI, control excret, vacunas, suplementación de hierro, dosaje de hemoglobina. A partir de entonces se tiene el paquete 3, que básicamente apunta a ampliar el acceso a educación inicial, y luego el paquete 4, que es el acceso a agua clorada, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es evaluar el impacto sobre el paquete 2, básicamente porque este ha sido priorizado durante el piloto de la estrategia de gestión territorial primero de infancia. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tenemos a mano? Tenemos información, este es un piloto, recordemos, implementado en 4 regiones, que son las que se ven en el mapa izquierdo. Lo que hemos hecho ha sido tratar de recoger información de distritos beneficiarios, distritos sometidos al piloto, y distritos de un grupo de control, un grupo de comparación con el cual podamos hacer la evaluación. Los distritos de comparación son estos que están en naranja, ¿no? Básicamente ha sido una selección geográfica de ese grupo de control. Hemos tenido acceso a información de la EGTPI que mide indicadores de institucionalización de procesos, básicamente el cumplimiento de ciertas actividades y también indicadores del paquete 2 recogidos del fin del mismo. Acá la metodología descansa en sigue 2 momentos. En el primero buscamos evaluar el impacto de la EGTPI sobre indicadores de cumplimiento de actividades por parte de los gobiernos locales y regionales, digamos, el cumplimiento de responsabilidades por parte de la IAL y de la IAR. En un primer momento buscamos eso y a eso le vamos a llamar institucionalización de procesos. Puede que el término sea muy grande, puede que estemos utilizando un término que no se corresponde exactamente con lo que se mide, pero es lo que apunta y por tanto esa es la denominación que le damos. Y luego en un segundo momento tratamos de medir la efectividad del seguimiento nominal sobre el acceso al paquete 2. Recordemos que nosotros queremos, en última instancia, que se amplíe el acceso al paquete 2. Es lo que busca el Estado. Entonces, el seguimiento nominal recoge en alguna medida el cumplimiento efectivo de las labores que realiza la IAL en el territorio local. ¿De acuerdo? Para la primera
para la estimación de impactos a nivel de institucionalización de procesos, hemos utilizado un estimador de regresión discontinua. Acá no me explayo mucho, solamente quiero decir que lo que hacemos es comparar territorios que están muy cerca de la frontera, por ejemplo, aquí está Cusco, y estamos comparando distritos que están muy cerca de la frontera de Cusco, dentro de Cusco, a esos les vamos a llamar tratados, y distritos que están fuera de la región de Cusco, en este caso, por ejemplo, Apurímac, pero que están muy cerca de la frontera hacia Cusco, ¿de acuerdo? A eso que vamos a llamar control. Esa metodología, esa lógica de estimación, sigue este modelo econométrico. Acá mostramos la validez del estimador, es un estimador que ha salido bastante bien, hay bastante literatura que utiliza estimadores de este tipo en contextos como este, en los cuales se explota la distancia geográfica como variable de asignación. Acá sigo mostrando que es útil, y acá se ve gráficamente el impacto. Tenemos acá tenemos 6 indicadores de resultado. Si la YAL tiene algún miembro activo, el número de miembros que participan activos promedio por mes, si se han realizado sesiones, si el número de sesiones realizadas, el número de acuerdos formulados por la YAL, etcétera. Lo que se ve es que a la izquierda, perdón, a la derecha son regiones de control, y a la izquierda son las regiones de grupo de tratamiento, ¿de acuerdo? A la izquierda están las regiones piloto y a la derecha las regiones de control. Lo que se ve acá, por ejemplo, es que en este periodo de pilotaje, este corresponde al periodo de pilotaje de marzo hacia julio, por ejemplo, en esta variable, si tiene algún miembro activo, la variable es más alta entre las regiones piloto. Casi todos los distritos del país, bueno, un número grande de distritos en el país tienen una YAL conformada. Pero ¿cuántas tienen un miembro activo? Acá lo que se ve es que esa probabilidad es mucho más alta dentro de los distritos pilotos. Acá tenemos otra que tiene que ver con el número de acuerdos formulados por la YAL. Todos los distritos en el país, bueno, casi todos, tienen YAL y por tanto formulan acuerdos al interior de la institución, pero el número de acuerdos formulados es más alto dentro de los distritos pilotos. Esa lógica, bueno, acá se ven más indicadores, esa lógica la hemos implementado paramétricamente a través de ese estimador. Tenemos este periodo abril y julio que corresponde al periodo de pilotaje, y tenemos un periodo de agosto o septiembre del 2021 que corresponde a un periodo de expansión de la intervención. Y lo que vemos aquí es cuál se expandieron las actividades de capacitación y que se van a desarrollarse masivamente. Solamente para terminar con este punto, tratamos de ver los impactos sobre indicadores de acceso al paquete 2. Tratamos de construir una medida del seguimiento nominal. El seguimiento nominal, les decía, recoge en buena medida la ejecución efectiva de las actividades que se espera que realicen las instancias de articulación local. Acá lo que se muestra es una medida de la proporción de distritos del piloto que cumplieron con las actividades de seguimiento nominal. Como ven, hasta marzo, más o menos, era un poco más de 30% el porcentaje de distritos de esas regiones piloto que cumplían con esa actividad, pero hacia julio llegaron más o menos a cerca de 82-85%. En cambio, en el grupo de control, el número es más pequeño, ¿no? Vamos a ver cuál es el impacto de esto sobre el acceso al paquete de servicios número 2. Utilizamos para esto un estimador diferente, variables instrumentales en datos de panel, tenemos datos agregados a nivel de distrito, y eso es lo que se muestra. Esta es la primera etapa. Básicamente estamos diciendo que el instrumento funciona. Y aquí están los resultados. Lo que encontramos es que los impactos ocurren a nivel de 2 indicadores. Primero, el porcentaje de niños con suplementación oportuna, producto del seguimiento nominal, que amplió la proporción de niños y niñas que tienen suplementación oportuna. Y por otro lado, se amplió el porcentaje de niños y niñas con 6 meses de edad que tienen dosaje de hemoglobina. Entonces, pareciera que sí se ha logrado ampliar el acceso a esos servicios. Bueno, y con eso termino. Como conclusiones, encontramos que hay efectos positivos y significativos del piloto del LGTBI en la institucionalización de procesos y actividades a favor de las metas de desarrollo infantil temprano. Con eso queremos decir que encontramos que las actividades que les fueron transferidas fueron efectivamente cumplidas, ¿sí? Los gobiernos locales cumplieron las actividades que se esperaba que cumplieran.
pero hay evidencia más débil para la coordinación entre gobiernos locales y las contrapartes regionales. Es en ese punto donde parece que todavía, por lo menos al momento que se hacía el estudio, había todavía ciertas debilidades y debía potenciarse más. Bueno, en el periodo posterior la mayoría de los impactos desaparecen, pero es una historia de dos partes, como habíamos dicho. Por un lado, son algunos distritos piloto dejan de cumplir ciertas actividades, pero por otro, básicamente es que los distritos no piloto alcanzan a los distritos piloto, ¿no? Ok, y todavía los impactos a nivel de cobertura son pequeños, y probablemente tiene que ver con el hecho de que el tiempo de exposición es pequeño. Hemos observado tan solo un horizonte de 4 meses, que puede ser corto para que los impactos de una estrategia importante como esta se materialicen. Bueno, entre otros. Entonces, a modo de recomendación, eh, hay espacio para supervisar el cumplimiento de actividades básicas, principalmente vinculadas a la realización de las gestiones, es un punto importante. Hay que reforzar el acompañamiento a municipios donde las actividades no estén cumpliendo adecuadamente. Se observaba que hay un pequeño grupo de distritos en los cuales las actividades habrían decaído en el tiempo. Es posible hacer un acompañamiento a esto. También hay que incentivar la articulación con gobiernos regionales, que es el punto más claro. Decíamos, por lo menos en momentos en que nosotros habíamos realizado el estudio, en momentos en que teníamos los datos disponibles. Y bueno, generar incentivos a la participación de la IAI, ¿no? Un punto importante es que se requiere en lo posterior hacer esta misma evaluación, pero con datos individuales. Nosotros apenas tuvimos acceso a datos agregados digitales. Y hay una agenda futura, que no voy a mencionar, pero que básicamente tiene que ver con parece un punto importante, la evaluación de esta estrategia en el mediano plazo, ¿no? Esa es una estrategia importante que requiere articular esfuerzos para la mejora de la gestión de las políticas sociales. Esto necesariamente implica trabajar con las instancias locales de gobierno, ¿no? Esa estrategia es promisoria en ese sentido y probablemente requiera una evaluación posterior. Eso es, me quedo ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Gracias por esta interesante presentación que nos ha permitido conocer un poco más sobre los mecanismos de articulación que se vienen implementando actualmente y vemos cómo se ha logrado beneficiar, mejorar el acceso a servicios de salud de unos niños y niñas. Bueno, a continuación vamos a tener la presentación titulada Crianza de animales domésticos. Disculpen, no sin antes recordarles que pueden dejar sus preguntas dirigidas a Johnny, presentación, en el sistema de preguntas y respuestas del Zoom o a través de los comentarios del Facebook Live. Como les mencionaba, la segunda presentación tiene como título Crianza de animales domésticos como factor de riesgo de fasciolosis en niños del distrito de Santa María de Chicmo, en Andahuaylas, a cargo de Carol Serrano. Carol es médico veterinario y zootecnista egresada de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Carol tiene estudios concluidos de maestría en salud pública por la Universidad Tecnológica de los Andes. Ella es profesional con experiencia en el campo de la investigación y de la salud, y además Carol es una de las ganadoras del 4º concurso de investigaciones culminadas para jóvenes del presente año, 2022. Te damos una cordial bienvenida, Carol, y te invitamos a presentar tu exposición. Tienes la palabra. Muchas gracias, buenos días con todos los organizadores de este evento. A ver, voy a presentarlo. Sí podemos verlo, Carol. De pronto si le pones en formato presentación. Ahí sí. Ok, gracias. Muy buenos días con todos. Primeramente agradecer por la invitación. Bueno, sí, en efecto, este es el tema con el que he sido acreedora al 3er lugar, que titula Crianza de animales domésticos como factor de riesgo de fasciolasis en niños del distrito de Santa María de Chicmo, Andahuaylas.
Apurímac. Para iniciar con la presentación, quiero presentarles también a este amiguito que se llama fasciola hepática. Es un parásito que mide entre 10 a 15 milímetros dentro de los seres humanos y causa la enfermedad de fasciolosis. Entonces, la fasciolosis es una enfermedad zoonótica que afecta a los animales y accidentalmente también a los seres humanos, ¿no? Este proceso inicia con la expulsión de los animales, del parásito en las heces, y estos huevos necesitan de un medio ambiente, una temperatura y sobre todo de corrientes de agua para ser embrionados, ¿no? Ya en las corrientes de agua, estos huevecillos se van a convertirse en unas larvas ciliadas llamadas miracidios, ¿no? Estos miracidios tienen una especie de tentáculos que va a ir en busca del hospedero intermediario que es el caracol. Entonces, ingresa el caracol y dentro del caracol va a pasar por una serie de etapas. Primero va a ser un esporoquiste, luego va a ser una redia y luego se va a convertirse en una cercaria. Esta cercaria va a salir nuevamente al medio ambiente en busca de las plantas acuáticas donde se va a enquistarse, ¿no? Entonces, las cercarias se van a convertir ya en metacercarias, ¿no? Estas metacercarias van a ser consumidas por los seres humanos y también por los animales, ¿no? Ingresa por la vía oral y en el intestino, por un proceso de desenquistamiento, va a iniciar su migración hacia el hígado. En el hígado se va a convertirse como parásito adulto, ¿no? En ahí va a formar su domicilio. Esta enfermedad afecta a los niños de edad escolar, ¿no? A los niños de 2 a 12 años de edad. Sobre todo a los que son o se encuentran en pobreza o extrema pobreza, como nuestra población de estudio. La fasciolasis es una enfermedad cosmopolita que se encuentra distribuida a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y Perú y Bolivia son los principales países donde vamos a encontrar en prevalencias con prevalencias de más de un 80%, ¿no? Entonces veamos este mapa donde nos muestra la clasificación de fasciolasis en animales poligástricos, ¿no? Podemos observar que se encuentra distribuido en todas las regiones de nuestro país, sobre todo en la Sierra Sur, Sierra Norte y Sierra Central, ¿no? Entonces, vamos a ver también la clasificación de zonas endémicas en las regiones de nuestro país, ¿no? Y claramente estos dos mapas nos muestran que coinciden las mismas regiones en ambas presentaciones, ¿no? Fasciolasis en animales y fasciolasis en humanos. En este mapa podemos observar la clasificación, bueno, los puntos amarillos nos muestran la clasificación hipoendémica, o sea, los que presentan prevalencias moderadas o bajas, las prevalencias bajas. En los puntos de color verde, los que son las zonas endémicas que presentan prevalencias moderadas o mesoendémicas, y los puntos de color rojo, las zonas endémicas con o zonas hiperendémicas, ¿no? Con prevalencias altas. Es por ello que nos planteamos los siguientes objetivos
El principal objetivo fue determinar si la crianza de animales es un factor de riesgo de fasciolasis en niños de edad escolar en el distrito de Santa María de Chicmo, Andahuaylas, Apurímac. Y bueno, también teníamos dos objetivos específicos que fueron determinar la prevalencia de fasciolasis en niños, identificar las especies de los animales existentes, la cantidad, el sexo, la condición y la distancia de la crianza en los predios de cada niño. Bueno, el lugar de estudio se llevó a cabo en el distrito de Santa María de Chicmo, que está ubicado acá, que es distrito de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Cuenta con una altitud de 3.272 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 162,1 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 9.910 habitantes y el 99,4% es pobre, ¿no? Asimismo, el 84% de esta población se dedica a la agricultura. Y solo 288 viviendas cuentan con agua potable de República, ¿no? La población de estudio, como los mencioné, fueron los niños de 6 a 12 años, es decir, que de 2.172 estudiantes de nivel primario y secundario, 435 fue nuestro tamaño muestral, pero 493 niños participaron de este proyecto. La investigación fue de tipo y nivel observacional, analítica, transversal, prospectiva y relacional. Se hicieron dos tipos de análisis, un análisis coprológico, es decir, análisis de heces, dos técnicas, una técnica de sedimentación rápida, que consiste en, que es para identificar a los parásitos, y la técnica de K-TOCA para cuantificar cuántos huevos de cada parásito, ¿no? Estas muestras fueron procesadas en el laboratorio referencial de la DIRES Apurímac y para el análisis serológico o análisis de sangre utilizamos dos tipos de técnicas, una técnica ELISA, que es una prueba tamiz, y la otra técnica es la técnica de inmunoblot para confirmar la enfermedad, ¿no? Esto fue procesada en el laboratorio de zoonosis parasitaria del Instituto Nacional de Lima. Asimismo, para determinar la crianza de animales, se realizó una encuesta vivienda por vivienda de cada niño. En el análisis coproparasitológico, en la técnica de sedimentación rápida, se obtuvo las muestras de heces en estos frasquitos de cada niño, y luego se llevó al laboratorio para poder procesarlas, ¿no? Utilizando varios materiales y como observamos, ¿no?, en estas fotografías, vasos, coleaderas, gasas y algunas espátulas. Entonces se realiza una serie de lavados y filtrados para obtener las muestras de los niños. Entonces finalmente colocamos en estos tubos de ensayo y lo llevamos a observar al microscopio, ¿no? Entonces colocamos en unas láminas de cubre objeto y portaobjeto, y con una gota de Lugol, una gota de la muestra, llevamos a observar al microscopio, ¿no? Entonces empezamos a identificar a los parásitos y sobre todo a la fasciola hepática, ¿no? Estas muestras o posibles
casos positivos que hemos podido encontrar con esta técnica también son enviadas al laboratorio del Instituto Nacional de Lima para ver si son positivos a fasciola hepática. La técnica de ensayo o la técnica de ELISA es una técnica que nos ayuda al diagnóstico de fasciola, ¿no? Entonces colocamos en esta laminilla de micropocillos cada suero de cada niño en cada micropocillo, ¿no? Va a ir cada muestra. Entonces, con una serie de reactivos, esperamos el resultado, ¿no? De la asociación entre antígeno y anticuerpo, y vamos a ver que se está tornando de otro color, ¿no? Las muestras que son reactivas a fasciola hepática, ¿no? Entonces, estos positivos o estas muestras reactivas los vamos a procesar en la técnica de inmunoblog para diagnosticar si son positivos. En la técnica de inmunoblog, con la ayuda de un equipo de electroforesis, colocamos un gel de poliacrilamida, ¿no? Y también colocamos el suero de esos niños y con una especie de sándwich colocamos el gel de nitrocelulosa y esperamos la reacción del perfil, a que se adhiera los que son positivos a esta enfermedad, ¿no? Entonces ya el gel de nitrocelulosa o las tiras las cortamos cada una y identificamos, ¿no? Entonces, para la lectura, estas tiras tienen un nivel o varias numeraciones, y los que se van a encontrar entre el 13 al 27 kilodaltons van a ser los que son positivos a fasciolosis, ¿no? En los resultados, hemos visto la prevalencia de acuerdo a las diferentes técnicas, ¿no? Y la técnica que es la técnica confirmatoria es la técnica de inmunoblog, ¿no? Que quiere decir que nos muestra una prevalencia de 5,3%, lo que quiere decir que de 100 niños, 5 tienen esta enfermedad. Asimismo, también hemos identificado a los animales que crían en cada domicilio de cada niño y si está asociado con la fasciolosis, ¿no? Entonces, los animalitos que crían en ese lugar fueron pavo, caballo, conejo, gato, pato, ovino, oveja, vaca, perro, gallina, porcino. Y de estos animales, el criar gatos y el criar bovinos nos muestran que el criar estos animales tienen 2,6 y 4,1 veces más de riesgo a presentar fasciolosis, ¿no? También vamos a ver en este cuadro que nos muestra la cantidad de animales domésticos criados en las viviendas y la cero prevalencia positiva a fasciolosis, ¿no? Donde nos muestra que el criar por más de 3 porcinos, de 3 a 5 y más de 5, van a tener 3,2 y 4,1 veces más de riesgo a presentar la fasciolosis, ¿no? Esta enfermedad. Y el criar ovinos representa el 90% de protección. Eso es lo que nos muestra nuestro trabajo. ¿Y por qué? Se preguntarán por qué protección. Esto es decir que muchas veces los niños crían sus animalitos para consumo, pero al criar más de 5 ovinos ya va a implicar que tenga asistencia técnica o que necesite de un médico veterinario para que lo puedan desparasitar y
y así, ¿no? Y puedan generar sus ingresos. En esta tabla nos muestra la distancia de la crianza de los animales a la vivienda. Entonces, hubieron niños que criaban bovinos, ovinos, vacas, caballos, ovinos o ovejas y porcinos, ¿no? Entonces, los niños que criaban vacas, ovejas y porcinos a menos de 10 metros de distancia a su vivienda tienen 2,7, 4,5 y 3,9 veces más de riesgo a presentar la fasciolosis. En conclusión, podemos decir que el distrito de Santa María de Chicmo es una zona mesoendémica para fasciolosis en niños. Son factores de riesgo de fasciolosis: criar bovinos y gatos, criar más de 3 porcinos, criar bovinos, ovinos y porcinos a menos de 10 metros de distancia a la vivienda, y el criar ovinos, más de 5 ovinos configura un factor de protección. Las recomendaciones fueron emprender medidas de control y prevención, tales como campañas educativas y sanitarias, un diagnóstico precoz con la técnica serológica con inmunoblot permitirá un mejor tratamiento oportuno para evitar esta enfermedad y sobre todo el daño hepático que causa. La crianza la Dirección Regional de Salud, Apurímac, debe emprender programas de diagnóstico para esta enfermedad, la fasciolosis. Conjuntamente se podría realizar tratamientos con el fármaco que es el triclavendazol, específicamente para animales y también para los seres humanos, ¿no? Y también abarcar esas zonas endémicas de nuestro país y también de nuestra región. Finalmente quiero agradecer a mi casa de estudios, a la Universidad Nacional Micaela Bastidas, a mi Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia por permitirme realizar este proyecto, al Instituto Nacional de Salud y a la Dirección Regional de Apurímac por procesar nuestras muestras. Y también quiero agradecer a la Dirección Regional de Educación Apurímac por facilitarnos las nóminas y los padrones de cada niño, ¿no? Para identificarlos más rápido. También quiero mandar un saludo a todo el círculo de investigación de SAPUVET, de Salud Pública Veterinaria, también a mi familia, a mis padres y hermanos, que deben estar viendo, ¿no? Asimismo, también quiero dedicar esta presentación y este trabajo a todos los niños del distrito de Santa María de Chicmo, Andahuaylas, que con anhelo y fruto de esta investigación poder mejorar su salud y su calidad de vida, ¿no? También quiero agradecer a mi asesor que encaminaba este proyecto, al doctor Aldo Valderrama, investigador reconocido por el CONCITEC. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol, disculpa. Qué interesante estudio, con un tema probablemente nuevo para muchos de nosotros. Y resalta cómo la crianza de animales puede resultar a veces un factor de riesgo para los niños si no se toman las medidas de control adecuadas, ¿no? Como por ejemplo el lavado de manos, el consumo de agua segura, ¿no? Muchas gracias a ambos expositores. Hemos finalizado esta ronda de exposiciones. Les quiero recordar otra vez a nuestros participantes que también pueden hacer llegar sus consultas a Carol en el sistema de preguntas y respuestas del Zoom o a través de los comentarios del Facebook Live. A continuación vamos a tener una ronda de comentarios. Voy a tener que ser ahora sí estricta con el tiempo para no comprometer el tiempo del segundo panel que viene a continuación. La idea es que nuestros comentaristas durante sus primeros 6 o 7 minutos puedan tener un comentario inicial a las presentaciones, señalando
uno o dos aspectos que les hayan parecido más relevantes, o también pueden realizar alguna pregunta a alguno de los expositores. Nuestro primer comentarista es Raúl Andrade. Raúl es economista por la Pontificia Universidad Católica, tiene una maestría y un doctorado en economía por Washington University de St. Louis. Actualmente Raúl es gerente de proyectos de la Unidad de Consultoría Económica de Apoyo Consultoría. Bienvenido, Raúl, te dejamos con la palabra. Perfecto, muchas gracias, Leslie. ¿Se me escucha bien, no? Sí, se te escucha bien, Raúl. Excelente. Primero quiero agradecer a MIDIS por la invitación a este evento. Por supuesto que quiero agradecer también a Johnny Campana y a Carlos Serrano por las excelentes exposiciones que han hecho y a los panelistas que nos acompañan y por supuesto al público que nos está escuchando. Yo tengo en esta primera ronda un comentario general y un par de preguntas que creo que podemos ir conversando. El comentario es en realidad, digamos, una felicitación, ¿no? Un saludo a ambos trabajos que están generando evidencia que puede permitir mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas, y creo que como país y también el MIDIS tienen eso como objetivo en mente. Creo que es importante seguir desarrollando este tipo de actividades. En el caso del estudio que Johnny Campana ha presentado, el estudio de Macroconsult, quiero también saludar la estrategia metodológica que han utilizado, ¿no? Generar evaluaciones de impacto en nuestro país con metodologías rigurosas que cuiden mucho el rigor técnico para obtener evidencia que sea robusta. Es muy complicado y quiero saludar ese esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Es complicado porque en un mundo ideal las evaluaciones de impacto deberían diseñarse en paralelo con el diseño y de las intervenciones, de tal manera que esta se pueda alimentar de la información que se genera durante la implementación de la intervención, se puede planificar la elaboración de líneas de base, entre otros elementos que luego facilitan que se obtengan evaluaciones con rigor, ¿no? Esto, como sabemos, en nuestro país es muy complejo. A mí me ha tocado muchas veces por cuestiones de la administración pública realizar evaluaciones de impacto en donde no se tenían líneas de base, no se tenían grupos de control, y entonces la creatividad del investigador, del evaluador, es muy importante para lograr los objetivos de las evaluaciones. Y en este caso, el estudio de Macroconsult yo creo que logra ese objetivo, ¿no? El estudio utiliza técnicas cuasi experimentales en combinación con la forma en la que se implementó la estrategia piloto, ¿no? Esta historia de 234 distritos en 4 regiones, que permite identificar un grupo de control comparable en aquellos distritos que son vecinos, ¿no? Que están en la frontera de las regiones en donde están los distritos en donde sí se implementó la piloto. Creo que es una estrategia creativa que aprovecha la información que existe y la forma como se implementó la intervención, y por eso quisiera felicitar el estudio, porque creo que su evidencia es rigurosa. Y en el caso del segundo estudio, el estudio de Carlos Serrano, yo también quiero saludar la generación de esa evidencia, que me parece que es bastante importante, no solamente porque suma a la literatura relacionada con los determinantes, ¿no? Los factores de riesgos asociados a ciertas patologías, como esta que hemos estudiado de la fasciolosis hepática, pero también además porque genera evidencia que es válida a nivel de los territorios, ¿no? Genera evidencia que es particular al distrito de Santa María de Chismo, en Andahuaylas, y entonces es evidencia que se puede utilizar para particularizar las intervenciones que se realizan en esa zona, ¿no? De tal manera que los intereses por cuidar la salud de las personas en los territorios y la implementación de los programas sean más eficaces y sean más efectivas en estos territorios, ¿no? Creo que eso es importante porque, sobre todo en un país como el Perú, los espacios territoriales pueden ser muy distintos unos de otros, y entonces el diseño de políticas, que si bien tiene una parte centralizada por parte del ente rector, tiene también que particularizarse a las características de cada zona, y estudios como el que Carol ha presentado dan evidencia que permite particularizar justamente las intervenciones que se realizan. En este caso esperemos que se hagan apropiadamente para mejorar la situación de los niños en Santa María de Chico, en Andahuaylas, ¿no? Entonces, ese es el primer comentario, felicitar
la generación de evidencia y las metodologías utilizadas en ambos estudios. Creo que es importante que se continúen haciendo estudios de este tipo para generar la evidencia. Y ahora mis dos preguntas, muy rapidito, Leslie, ya me estás mirando, pero voy a hacer dos preguntas porque el tema general es ese, ¿no? ¿Cómo hacemos que la evidencia que se genera efectivamente se traduzca en mejores políticas públicas, ¿no? Y eso también es complicado porque para que eso suceda tienen que haber algunos elementos. El primero es que tengamos unidades territoriales desconcentradas a nivel local que sean capaces de reflexionar y sistematizar la información que están recogiendo durante las intervenciones para identificar oportunidades de mejora y facilitadores, ¿no? Y lo segundo es que exista un canal que permita que ese conocimiento llegue hasta quienes están diseñando las políticas y que efectivamente se incorporen en ese diseño, ¿no? Y para que eso funcione, tiene que estar institucionalizado este sistema de generación de evidencias, ¿no? Y acá quiero entonces traer a referencia el estudio que ha hecho Macroconsult, porque mi interpretación de los resultados es que la estrategia de gestión territorial, primero en la infancia, no parecería que vaya a lograr la institucionalización de lo que se desea hacer para promover el desarrollo infantil temprano, ¿no? Los resultados muestran efectos positivos durante la implementación de la piloto, pero que se diluyen ya en los meses siguientes, ¿no? Creo que eso es especialmente importante de tomar en cuenta, sobre todo en un contexto donde va a haber cambio de autoridades. Entonces, institucionalización difícilmente va a existir, ¿no? Este proceso para que el conocimiento ayude a generar políticas difícilmente existe. Entonces, ahí la pregunta es si las capacitaciones técnicas, y las asistencias técnicas son el elemento que van a permitir esa institucionalización o no, y cómo se pueden complementar, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es que el esfuerzo que se ha hecho desde el MIDIS se ha diluido en los meses siguientes. Entonces, ¿cómo fortalecemos, cómo hacemos que las capacitaciones y las asistencias técnicas tengan los efectos deseados? Y el segundo temita, solo para cerrar, es... Okay, Raúl. Es el siguiente, ¿no? Sobre el canal formal, para que esta información se traduzca en políticas públicas, ¿no? Tal vez el espacio que se ha generado a partir de las instancias de articulación, tanto local como regional, se pueda fortalecer con la implementación de ese canal, tal vez ese sea el espacio para generar el conocimiento y habría que complementarlo. Entonces la pregunta segunda es esa, ¿no? ¿Cómo fortalecemos los canales para que efectivamente la evidencia llegue a transformarse en políticas? Paro ahí, Leslie, para que no... Muchas gracias, Raúl. Gracias por tu intervención. Hemos anotado las preguntas. A continuación, las vamos a responder en la tercera etapa. Presentamos a Ariela Luna, nuestra segunda comentarista. Ariela es médico cirujana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y tiene un diplomado en antropología por la Pontificia Universidad Católica. Ariela fue nuestra ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre los años 2019 y 2020. Adelante, Ariela, tienes la palabra. Gracias, Leslie. ¿Cómo están? Primero agradecer al MIDI por la invitación para un tema que a mí me fascina, que es la infancia. Y bueno, felicitar a los ponentes. Voy a ir rapidito al tema porque ya veo que tengo poco tiempo. Me disculpan si alguna vez estoy apagando el micro porque estoy saliendo de un proceso que todo el Perú está pasando. El tema, primero felicitar a los expositores y al MIDIS por haber elegido estos temas para evaluar. Pocas veces se evalúan estas cosas, por ejemplo, el tema de la articulación, la participación. No hay muchos estudios, si es potente, no es potente, etcétera, y eso es muy importante. Y el otro, y los dos estudios inciden en lo que llamamos las determinantes, ¿no? Las determinantes, sobre todo el de Faciolazzi, las determinantes de la salud que están más allá de las barreras de la medicina. O sea, nosotros miramos a la salud todavía como médico, y la salud tiene poco que ver, probablemente una partecita con la medicina y mucho con las determinantes de la salud. Sobre el tema de la participación, como decía, hay pocas veces, y a mí me preguntaba cuando se presentó la teoría de cambio y todas estas cosas, ¿qué rol tiene la YAL ahí? La YAL, y otra pregunta, en el esquema que nos presentó Johnny,
la idea era ver si el seguimiento, si la YAL implicaba una acción, una influencia en el seguimiento nominal y luego en el paquete. El paquete lo da salud, casi todo el paquete, el primer paquete. Entonces, pero ahí hay un otro mecanismo de incentivo que no sé si lo han aislado, que es el FED. El FED también promueve al paquete 2. Entonces, mi pregunta va más por ese lado. O sea, ¿qué tanto el efecto del FED o de la presión de salud sobre los indicadores hace o no hace que esto pueda ser el tema de la articulación o esté ligado al tema de la articulación o no esté ligado? Porque ahí nosotros tenemos, lo que ustedes han visto, MIDIS tiene un complejo sistema de articulaciones que debería funcionar, digamos, como un Waze, ¿no? En ese momento que estaba yo, lo caracterizábamos así. O sea, la YAL detecta a un niño que no tiene el paquete y avisa al gobierno regional que no hay, y el gobierno regional debería intervenir a través de sus sectores. Como ustedes saben, los gobiernos locales no tienen ninguna incidencia, no tienen participación, digamos, de decidir cosas con los gobiernos regionales. El Perú no ha logrado todavía solucionar su tema de gobernanza, menos la gobernanza intergubernamental, y eso nos produce bastantes problemas en este tipo de cosas. Pero estamos desarrollando y creo que esta investigación da para mucho, porque lo que tenemos que lograr son dos cosas. Uno, entender que los problemas son multisectoriales y que no dependen de un sector, y dos, que se dan en un territorio. Y eso lo que hace es configurar más investigaciones y más estudios y más esfuerzos para lo que significa la gestión local. Entonces, mi pregunta va por ahí, incentivos versus ya, este tipo de cosas, ¿cómo hacemos? ¿Alineamos toda la línea de producción? Porque acá hay una línea de producción que hay que mirar, funciona, sería súper útil para la próxima hacer eso. Y sobre lo de Apurímac me parece fascinante, porque el tema de la vivienda saludable es un tema que se olvidó eso. Ya no existe y es un tema que marca la vida. La vivienda saludable puede mejorar 17 enfermedades sin hacer nada de salud, y una es la fasciolasis. Entonces aquí nos demuestran claramente desde Apurímac que hay un tema de elección de animales, de construcción, etcétera, de aislar a los animales, y eso es indispensable para todos los programas de vivienda, en especial para Jacubuña, que instale o que ya incorpore esta propuesta, no solamente para Apurímac. Puede ser, habría que hacer un estudio también sobre cisticercosis, por ejemplo, que tiene el mismo problema. Hay una serie de enfermedades zoonóticas que podemos prevenir con este tipo de estudios y de medidas que instalamos a programas no tradicionales de salud, ¿no? Pero si se marca, y sería interesante ver cuánto se ahorraría por hacer una modificación de la casa y que los chicos no tengan fasciolasis y que eso se ve en la vida adulta, esto sería impactante en el presupuesto de salud, ¿no? Entonces yo me quedo ahí para la siguiente ronda. Muchas gracias, Ariela, por tu intervención. He cumplido. Sí, muy bien, exactamente, estrictamente con los tiempos. Para iniciar nuestra segunda ronda, cada expositor va a tener 3 minutos para responder las preguntas que se les haya formulado, y luego continuamos con los comentaristas por si quieren agregar 30 minutos más, algún comentario adicional. Y les invitamos a todos nuestros panelistas y expositores a abrir sus cámaras, por favor. Bueno, vamos a dar la palabra en primer lugar a Johnny. Ha tenido unas consultas tanto de Raúl como de Ariela. Johnny, ¿de pronto quieres responder a las consultas puntuales que ha hecho Raúl en relación al tema de la difusión, ¿no? De la institucionalización de los procesos, ¿no? Y cómo es que esto se traduce o podría traducirse en políticas públicas? Adelante, Johnny. Sí, sí, muchas gracias, Raúl y Ariela, por las consultas. Perdón, por los comentarios y por las preguntas también. Voy a hacer un esfuerzo de respuesta porque ciertamente son preguntas complejas, ¿no? La primera que tiene que ver con con cómo hacer para que eh, la institucionalización de procesos funcione. Es una pregunta compleja, en verdad, porque lo que nosotros ciertamente hemos medido es apenas el cumplimiento de actividades durante un horizonte corto de tiempo. Y es muy difícil llamarle a eso institucionalización de una actividad o un proceso. De hecho, la institucionalización ocurre en el tiempo, ¿no? Cuando las cosas empiezan a funcionar casi de manera mecánica, casi de manera automática, ¿no? Y eso no lo hemos visto.
Entonces, pero sí creemos que la evidencia por lo menos es promisoria en el sentido de que puede funcionar, es decir, dotar de capacidades, transferirle ciertas capacidades a los gobiernos locales, puede funcionar en esta línea. Ahora, sí es un riesgo, es evidentemente obvio lo que estamos pasando en este momento con la próxima transferencia con el próximo cambio de gobernantes locales, y si eso inevitablemente se configura en un riesgo eh, que puede desarmar todo lo que se ha construido dentro de los espacios locales. Y ahí el esfuerzo que ha realizado el MIS podría, bueno, perderse, ¿no? Probablemente la labor de incidencia que tiene que hacer, ya paso a responder la segunda pregunta, la labor de incidencia que debería hacer el MIS sobre el gobierno, sobre los gobiernos locales debería retomarse tempranamente el próximo año cuando las autoridades tomen cargo en sus sillones, ¿no? De esa manera, eh, creo que se podría retomar algo de lo que se ha aprendido en el pasado y que se pueda transferir hacia el futuro, con las próximas autoridades. Porque también recordemos que la estrategia entró en un periodo digamos, intermedio, tardío de la gestión de los gobiernos anteriores. Tomar contacto tempranamente podría hacer que esas actividades de la IAL se retomen tempranamente. Y con respecto al comentario de, de Ariela, Sí, Ariela mencionó el tema del FEC también, ¿no? Y cómo sí, esta intervención podría estar ahí también sí, conjugando en el territorio. correcto. Hay un primer comentario con respecto al rol de la IAL, ¿no? A mí me parece súper importante la IAL, porque creo que lo que hace es asignarle responsabilidad al gobierno local para que se encargue de intervenir en la gestión de los programas sociales en el espacio local, ¿no? Creo que eso como innovación de la política social en el país es importante. Pedirle al gobierno local que tenga este problema. Con acciones reales, lo que va a hacer que se una más a la línea de producción. Por ahí yo lo veo. Pues ahí hay un tema que es una decisión gigante, porque es una decisión de política grande, pero que debería discutir el SINADIS, el Sistema Nacional de Inclusión Social, que tiene el MIDIS, que está inactivo, pero que esto, por ejemplo, podría ser un temor de articular. No es un tema más de Estado que es un tema de Estado, ¿no? De cómo miramos el Estado para resolver los problemas en la gente en donde vive. ¿Cómo hacemos? ¿Quién tendría que hacer una norma para vivienda saludable? Probablemente local, pero con vivienda, ¿no? Pero decir acá en Apurímac no me entran si no me hacen este esquema. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿El gobierno regional? Creo que ese es el punto más complicado de la política social en el Perú. Y esa es una cosa que tenemos que discutir fuertemente, ¿no? Raúl, ¿querías agregar algo? Sí, en la misma línea que Ariela, o sea, yo coincido también. Ese es un tema que trasciende al MIDIS, que trasciende, digamos, al trabajo que los programas que están articulados a la estrategia PEPORDI tienen, ¿no? Es un problema de funcionamiento y gestión de la administración pública cuya solución, digamos, le hemos estado tratando de encontrar hace varios años, gente bastante más inteligente que yo, digamos, ¿no? Y no se ha encontrado, ¿no? Entonces, sí, pero sin embargo, yo sí creo que hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la participación de la comunidad, ¿no? Yo ayer estaba viendo la conformación de la IAL, no me acuerdo, de alguna de las instancias en Callao, en la instancia regional, la instancia de regulación regional en el Callao, la estaba mirando, ¿no? Y estaba mirando quiénes eran sus integrantes y son todas autoridades y funcionarios públicos, ¿no? Y por supuesto que ellos deben llevar la representación de la comunidad a esos espacios, pero sabemos bien que en nuestro país desde hace varios años eso ha dejado de suceder en la medida en que quisiéramos, ¿no? Entonces tal vez en estos espacios se podrían incorporar otros miembros de la sociedad civil que puedan ejercer algún tipo de presión para que las cosas no funcionen. Ha funcionado bastante bien, me voy a permitir apartarme del tema de desarrollo social y pasar al tema de conectividad, ¿no? Ha funcionado bastante bien en algunas zonas de la selva, por ejemplo, que la comunidad se haga cargo de la construcción, perdón, de la operación de centros de cómputo. Y entonces, cuando la municipalidad cambia de autoridades, ¿no? Y tiene la pretensión tal vez de cerrar ese centro de cómputo, ya tiene a la comunidad detrás como un agente interesado que impide que eso suceda, ¿no? Entonces, tal vez en esos espacios la participación de la comunidad, tanto hablando de la comunidad, digamos, personas de pie como empresa privada, por ejemplo, ¿no? Pueda colaborar a que
se impongan algunos candados que permitan que las políticas sigan avanzando. Eso, por supuesto, requiere un marco distinto, ¿no? Porque, claro, los riesgos de ampliar esos espacios a otros agentes también traen posibilidades de mal uso de algunas de las herramientas que se tienen. Entonces tendría que pensarse bien en el marco para que esto suceda, pero a mí me sorprendió, repito, encontrar en esas instancias de articulación la ausencia de miembros de la sociedad civil, y creo que ese es, y de la empresa privada, y creo que tanto la sociedad civil como la empresa privada tiene el interés en fomentar el desarrollo infantil temprano en sus zonas de influencia. Entonces, ¿por qué obviarlos de allí, no? ¿Por qué no buscar un modelo que los traiga? Tal vez eso puede permitir que estas instancias funcionen de mejor manera. Eso por el momento les digo. Gracias. Sí, tu comentario me trajo a la mente estos centros de vigilancia comunitaria del desarrollo infantil que se crearon hace un tiempo, ¿no? Pero quizá valdría la pena fortalecerlos, tener una mirada también desde la comunidad, y también ver este tema con la articulación con el gobierno regional, ¿no? Que es todo un desafío todavía. Según los resultados que mostró Johnny, los procesos a nivel local se observaban mejores resultados ahí en relación a las actividades que se tenían que desarrollar con el gobierno regional, ¿no? Ahí todavía no se observaba avance. Solo un comentario Bueno, chiquito, una sí, sugerencia dale, Ariela. chiquita, es si el MIDIS incorpora, incorpora, por ejemplo, a partir del estudio de Apurímac, ¿no? Una propuesta para Apurímac sería redondo, para su modelo de caso de Jacobiña, ¿no? Eso debería pasar en la vida real. O sea, hacemos investigación para modificar la política inmediatamente. Eso sería un golazo, y evaluar después qué pasó. Esa es una sugerencia. Pues un pequeño piloto, ¿no? Sí, sobre eso, Leslie, si me permites un un comentario. Nosotros Sí. en Apoyo Consultoría hemos terminado una evaluación de uno de los programas que participa en la estrategia P4DIT, y hemos encontrado ahí que en este programa existen canales para que ese conocimiento, esa evidencia, ¿no? Que se genera a partir local, a partir en los territorios, que se generan en las localidades, eh, así como el feedback que los ejecutores de las políticas tienen en los territorios, pero a nivel central se canalicen, ¿no? A nivel central. Sin embargo, esos canales no se usan. Y yo lo he visto también en el sector de educación, también justamente en un trabajo sobre desarrollo infantil temprano, pero desde el punto de vista de la educación, que existan los canales para que las instancias locales participen, por ejemplo, en la planificación presupuestal, y esos canales están bloqueados, no se utilizan, ¿no? Entonces, claro, creo que tenemos que tener mucho cuidado o sea, como dijo Ariela, ¿no? Las YALs existen con otros nombres, ¿no? Los canales existen y no se usan. Generar un canal no va a garantizar que se use. Yo creo que el foco está en garantizar que se usen los elementos que existen ya, ¿no? Y entonces, digamos, el rol del MIDIS como rector de la política social tendría que enfatizar esa parte, además, ¿no? No solamente la generación de conocimiento, ¿no? El diseño de políticas, sino que ejerce el rol rector para el cual tiene la competencia, ¿no? En el desarrollo infantil temprano, vigilando cercanamente que los procesos que ya existen, los marcos que ya existen, los canales que ya existen sean utilizados eficazmente, ¿no? Coincido en que es una decisión de Estado también, entonces, nada, hay que implementarlo. De acuerdo. Muchas gracias. Vamos a dar un espacio también para las preguntas de nuestros asistentes. Hemos recibido algunas preguntas. Sí, ¿quieres agregar algo, Johnny? Un pequeño comentario. Sí, nosotros en el documento efectivamente encontramos que el impacto, a ver, a nivel de las coordinaciones que hace el gobierno local con el gobierno regional, es lo que es el punto más débil. No se ha llegado a materializar eso, y probablemente sí falte alguna suerte de incentivo que estimule la interacción entre gobierno regional y gobierno local. Nosotros no hicimos trabajo cualitativo para saber de quién es el problema. No sabemos si el problema es que el gobierno local no acude al gobierno regional, bueno, la IAL no acude al gobierno, a la IAR, o es que la IAR no responde al gobierno local cuando este le consulta, ¿no? Es un punto abierto, es una pregunta abierta. Pero es más probablemente lo segundo, ¿no? Porque bueno, es un gobierno regional que tiene que atender a muchas municipalidades pequeñas. Entonces, alguna suerte de estímulo a nivel del gobierno local, a nivel del gobierno regional, para
medir el grado de interacción, coordinación que tiene con el gobierno local, complementaría de alguna manera. Ahí podría meterse dentro del esquema del PEC y cosas por el estilo. Eso nomás. Gracias. Hay una pregunta que nos ha llegado para Johnny. ¿Qué entiende el estudio por heterogeneidad de la institucionalización, ¿no? ¿Y cómo se explica que durante el periodo del piloto el grupo control haya aumentado sostenidamente su resultado al punto de quizá en algunos casos igualar o superar al otro grupo de comparación, ¿no? Por lo menos en 3 indicadores? Sí, o sea, nosotros nos referimos al hecho de que, primero, el cumplimiento de las actividades es heterogéneo en el espacio. Algunas municipalidades lo cumplen más que otras. Y segundo, que es heterogéneo a lo largo del tiempo. Hay un periodo durante ese primer trimestre, los primeros 4 meses del pilotaje en que las actividades del grupo de tratamiento crecen mucho, pero luego empiezan a decaer en algunos casos. El hecho de que en realidad ese proceso de alcance que tienen los distritos no piloto ocurre fuera del periodo de piloto, ocurre en los últimos 2 meses de nuestra muestra, corresponden ya a la etapa de escalamiento. Entonces, ese catch-up, esa igualación sucede ya cuando las actividades estaban siendo transferidas también a aquellos distritos que no fueron parte de esas regiones inicialmente piloteadas, ¿no? Entonces, es lo que naturalmente se esperaría que ocurra en realidad. Gracias, Yoli. Esperamos haber respondido la consulta. Hay otra consulta para Carol. Dice, ¿de qué existe evidencia de la presencia de fasciculosis en niños y niñas menores al rango de edad de la muestra que se ha estudiado? Sí, justamente hay varios trabajos. Bueno, no sé si lo han revisado en el proyecto, ahí en los antecedentes, donde muestra que la población de riesgo es entre 6 a 12 años de edad. Y bueno, hay una prevalencia no solamente en animales, sino también en los humanos, ¿no? Más de un 80%. Sí hay trabajos que se han publicado inclusive. Ok, Carol, gracias. Hay una consulta que nos ha llegado para... Si quieres agregar algo más. Si tienen alguna duda, por favor me contactan. Yo les facilito la información. También les mando algunos artículos que hemos revisado para realizar este proyecto. Muchas gracias, Carol. Sí, vamos a compartir en todo caso el enlace con los estudios que nos puedas alcanzar para que puedan acceder también los interesados. Hay una consulta dirigida a Raúl y es desde su experiencia y los conocimientos. En el caso de los programas con los que cuenta el Estado, que los conocemos como programas presupuestales, ¿no? ¿Cómo establecer a nivel presupuestal una articulación territorial? A mí me tocó la pregunta más difícil. A ver, creo que efectivamente eso hemos estado, digamos, meditándolo en varios espacios, ¿no? En general, yo creo que todo es una cuestión de incentivo, ¿no? Yo creo que el planteamiento de metas asociadas, por ejemplo, a aumentos presupuestales, a brindar presupuesto, ha mostrado funcionar relativamente bien para generar cambio en las instituciones, cambio que sea sostenible, ¿no? Eso se ha logrado en varios aspectos a partir, por ejemplo, del programa de incentivos municipal, ¿no? Programa de incentivos que se maneja del Ministerio de Economía. Entonces yo creo que sabemos que muchas cosas han funcionado, sabemos que algunas pocas sí. Esto de brindar incentivos presupuestales ha mostrado generar algunos efectos positivos. Yo iría por ese lado, ¿no? Por la manera
por buscar en estos programas presupuestales que requieren múltiple articulación entre actores. Está el PEPORDIT, pero antes ha estado, por ejemplo, la implementación del FONIE, ¿no? Que implicaba la articulación de distintos actores para proyectos de infraestructura en combo, etcétera, diversas experiencias. El establecimiento de metas atadas a premios y castigos, castigos entre comillas, creo que es lo que mejor ha funcionado, ¿no? No quiere decir que sea el único camino, ¿no? Porque también, aunque a menor medida han mostrado resultados fuertes, aunque no sostenibles, los temas de capacitación y asistencia técnica, ¿no? Para funcionarios públicos, para ayudarlos a buscar cuáles son la mejor manera de solucionar problemas que se le enfrentan en el día a día. Eso no solamente es capacitación, sino acompañamiento, ¿no? Entonces habría que buscar un combo, una manera de implementar varios elementos en conjunto que estén buscando lograr ese mismo objetivo de articulación territorial. Desgraciadamente, el Perú pasó por un proceso de descentralización trunco, ¿no? A inicios de los 2000, ¿no? Y entonces ese proceso de descentralización trunco nos ha dejado con una estructura de gobierno en la que tenemos múltiples unidades territoriales ejecutando cosas que se deciden a nivel central, ¿no? Con un relativo abandono de los territorios, ¿no? Pero también con una degradación de la gestión y de la administración pública a nivel central que va aumentando. Entonces hay que buscar maneras creativas, combinando varios elementos que permitan ir generando esa articulación e ir viendo en el camino, ir midiendo a ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Yo creo que el problema es que, uno de los problemas es que no tenemos mucha evidencia acerca de qué funciona. Por eso yo parto de estos dos elementos para los que ya hay algún sustento de que han logrado algunos objetivos, ¿no? La parte de los incentivos monetarios y la parte del acompañamiento técnico sobre todo, ¿no? Entonces partiría por ahí, pero creo que es un campo grande de estudio que tenemos que ir midiendo. Creo que en ese sentido, por ejemplo, haber estudiado la estrategia de gestión territorial en su etapa piloto, ¿no? Ya nos está brindando algún conocimiento como lo que estamos discutiendo en este panel muestra, ¿no? Nos está brindando algún conocimiento de cómo funcionan algunas cosas, en qué medida funcionan algunas cosas y cuáles no. Hay que seguir en ese camino, en esa investigación, ¿no? Entonces aquí felizmente tenemos al MIDIS como el sector que ha abanderado la evaluación que puede permitir que estas mediciones, esos estudios continúen. Interesante, gracias Raúl. Leslie. Sí. Creo que lo que hay que también trabajar es el fortalecimiento del PEPORDIT. O sea, el Programa Presupuestal de Desarrollo Infantil Temprano es un programa único, creo, en el mundo. O sea, tiene todos los productos para la infancia, probablemente hay que actualizarlo y hay que incluir otro, pero lo que nos está faltando es consolidarlo para que esto funcione, porque al final, si el producto está y yo sé lo que quiero lograr en la población, lo que tengo que definir ahí es cómo lo logro. Y ahí viene toda la entrada de actividades, ya, ¿qué puedo? Porque en el Estado no existe nada si no hay plata. Entonces yo como municipio tengo que tener capacidad de programar, pero después tener capacidad de ejecutar ese presupuesto, en una lógica de articulación, e ir entrando a un proceso ya de ir a los gobiernos locales. O sea, el Perú se ha quedado en gobierno regional. Los gobiernos locales casi no tienen presupuesto y no tienen mucha acción en todo lo que es social. Y no pueden tenerla, por eso es que vienen todos a Lima, etc. Entonces, ahí hay que mirar cómo se modifican los programas verticales o que están en la región y qué rol le vamos a dar al municipio de tal manera que él pueda tener un rol activo. Yo creo que si por ahí empezamos, vamos a empezar a hacer una articulación local basada en resultados, basada en evidencias y basada en un presupuesto que el municipio pueda ejecutar, ¿no? Sí, ese es el desafío pendiente todavía, ¿no? Como actor está el gobierno local, ¿no? Sin embargo, todavía, digamos, falta desarrollar esos lineamientos desde el nivel central de cómo van a entrar a operar, ¿no? Eso es muy importante incluso también para la articulación de los programas presupuestales. Cuando uno le presenta al MEF este tipo de participación del gobierno local, tiene que estar bien claro y bien delimitado cómo, incluso hasta qué insumos tienen que comprar, qué tipo de personal tienen que contratar y delinear todos estos elementos para que el presupuesto también pueda estar bien asignado, ¿no? Formulado.
Hay una consulta para ti, Ariela, en relación a la presentación de Carol, y es desde tu experiencia, ¿qué estrategias consideras que deberían implementarse para la prevención de infecciones como la fasciolosis? Yo creo que ahí lo que hay que entrar para todas las zoonóticas que tienen relación con animales y cuidado de animales en casa, hay que entrar al tema de vivienda saludable. O sea, la vivienda es una herramienta inmensa para la salud. Como decía, pues se puede trabajar 17 enfermedades desde ahí. Porque además tienes ventilación, tienes distancia de los animales, puedes hacer el corral, todo lo del agua. O sea, Jacuiña me parece que es genial para hacer eso. Jacuiña ya incorpora 11 tecnologías, de las cuales hay varias que son de vivienda saludable, pero no estamos viendo Jacuiña como mirando la zoonosis. Entonces eso sería un golazo de mirar el tema de zoonosis ligado al modelo de Jacuiña, y sería bien interesante no hacer un piloto, hacerlo de frente, ya tienes evidencia. Ya tienes evidencias dónde hay que poner los chanchos, a dónde hay que ponerlo. Y lo que decía Carlos también bien interesante, o sea, si tienes más bovinos, creo que fue bovinos, tienes 5 más, ya tienes necesidad de asistencia técnica. Entonces eso hace que entres a una cadena con cenaza que ya te desparasitan, etcétera. Entonces eso también es una estrategia de Jacuiña, ligado con agricultura, no sé, ahí es otro tema, ¿no? Porque cuando uno plantea estos temas, nadie dice yo lo quiero, ¿no? Nadie es su competencia. Entonces, ahí hay un temón para trabajar, pero creo que esa es una oportunidad de oro, a partir de la investigación de Carol y otras que deben haber, de plantear como MIDIS el tema de vivienda saludable, ¿no? Pero al interior primero, pues ya que tenemos el poder de mover el Jacuiña, convencerlos a los Jacuiña de que se incluya este tipo de cosas, y yo creo que se puede reducir. Mira, en dengue, si tú intervienes en la casa en dengue, bajas el índice parasitario a 0. Nosotros tuvimos una experiencia en Tumbes, como yo fui directora general de promoción de la salud en Minsa, tuvimos una experiencia en Tumbes con escolares y en una semana bajamos el índice aédico. El índice aédico es cuántos mosquitos hay que contagian el dengue, a 0, con los estudiantes de secundaria que salieron a barrer toda o sea, así es el tema del agua entubada que puedes tener para que no haya almacenamiento de agua. O sea, hay cosas simples, baratas, pero que no estamos haciendo. Entonces yo creo que la estrategia es vivienda saludable, y quizás como MIRIS podrían ustedes plantear una mirada más amplia y meterlo como tema, ¿no? Como tema, este tema de vivienda saludable, que a mí me parece hiper clave tanto en zona urbana como en zona rural, ¿no? Muchas gracias, Ariela. Es un tema muy interesante y hay una tarea para nuestros amigos de ONCODES. Y también recordar que en el siguiente panel que tenemos se va a presentar un estudio de vivienda rural, ¿no? Y veamos cómo se aborda también este tema muy, muy interesante. Hemos culminado nuestro primer panel. Les agradecemos muchísimo por su participación, por sus intervenciones tan valiosas. A nuestros expositores, Johnny Campana y Carol Serrano, también a nuestros comentaristas Raúl Andrade, Ariela Luna, muchas gracias por este espacio de discusión, que esperamos que esta evidencia, como ustedes bien han dicho, se utilice, ¿no?, para la toma de decisiones, para la formulación de la política pública. También agradecemos a quienes nos han apoyado y participado con sus preguntas. Los despedimos, los invitamos a participar en el siguiente panel, que se va a tocar el tema de vivienda rural. Se inicia a las 11, ahí hemos colocado el enlace en el chat para que ustedes puedan acceder fácilmente. Y bueno, invitamos a nuestros expositores, a todos. Estamos con las cámaras encendidas. Bueno, ok, le damos el pase a Med entonces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver, Que tengan buenos días. muchas gracias también. A ver, una sonrisa para la foto, por favor. Para la foto de rigor. De repente saludando también con la mano. Listo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ahora, Muchas gracias, Ariela, Bueno. Johnny, Raúl, Carol, Leslie. Excelente moderación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Muchas todos. Que gracias. estén Un muy saludo bien. para todos. Gracias por el premio.